Vamos a hablar con el historiador y escritor santafesino Gustavo Battistoni. Vamos a convocarlo en la mañana, vamos a conversar con él acerca de una publicación muy interesante que escribió hace muy pocos días. Gustavo, muy buenos días. Sergio Centenaro te saluda, Ronnie Fuchs. Estamos aquí en la Radio Lateral, en Misiones. Gracias por atendernos, Gustavo. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Sergio. Como siempre, es una alegría hablar con vos. Igualmente, Gustavo. Bueno, atentos a una nota publicada con tu autoría que nos hicieron llegar. Bueno, quedamos muy interesados en el planteo que realizabas en torno a la figura de Juan B. Justo y la escuela austríaca, ¿no? Creo que por allí pasa. Y bueno, la verdad que no hice todos los deberes. Recordame la figura de Juan B. Justo, recordame aquellas discusiones de qué año estamos hablando, pero las ideas de la libertad y el anarcocapitalismo parece que ya en aquellos años, al inicio de nuestra patria, ya se estaban dando. El tema, Sergio, básicamente de la nota es poner al conocimiento de la mayor cantidad de gente posible que una idea que se muestra como novedosa tiene más de 150 años. ¿Por qué te digo esto? Porque la escuela austríaca nace en particular con un texto de 1871 de un economista austríaco llamado Karl Menger. Y se lo presenta como una novedad. Anoche justo lo estaba escuchando al presidente en un diálogo, no un reportaje porque no hay preguntas ni nada, con Majul, y citaba a Menger. Entonces, fíjate vos que una escuela que tiene más de 150 años se la presenta como la última novedad teórica. Entonces, mi nota sobre Juan B. Justo en particular tenía como objetivo demostrar que ya en la República Argentina, en 1913, aunque Justo había hecho alguna referencia a esta escuela en su libro de Teoría y Práctica de la Historia de 1909, ya había quien rebatía estas ideas que son absolutamente marginales en materia económica y muy discutibles desde el punto de vista académico y político, ¿no? Claro. Claro. Y bueno, es cierto lo que estás marcando, que la propaganda y lo que intentan hacer llegar a los argentinos es que bueno, la justicia social es un problema y que aquellos que son débiles en una sociedad que lo que busca es tratar de prosperar o crecer y no están a la altura de las circunstancias deberán desaparecer, así sean pymes, grandes empresas, ciudadanos comunes, abuelos, todo eso enseñaba la escuela austríaca. Y en todo caso, también pongamos alfombra roja y recibamos a Juan B. Justo. Contanos de Juan B. Justo también. Bueno, primero en cuanto a la escuela austríaca, todas las ideas que Milei difunde y lamentablemente han llegado a muchos sectores populares, incluso porque uno se encuentra con gente del común que repite sin razonar demasiado los planteos esenciales de esta escuela, forman parte de toda una corriente que nació contra el socialismo, contra las corrientes socialistas que estaban emergiendo en Europa, en particular a finales del siglo XIX, y esta escuela es una reacción individualista desde el punto de vista político ligada al imperio austrohúngaro. Eugen von Bauer, a quien cito en el artículo, que fue el teórico más importante que tuvo la escuela austríaca, fue ministro de Hacienda del imperio austrohúngaro, y es una idea económica ligada básicamente a las clases dominantes. Eso hay que tenerlo bien en claro porque en general cuando se habla de economía parece que se habla una jerga técnica, pero es un lenguaje enraizado en las clases sociales que defienden determinada ideología económica. Y la escuela austríaca y los austríacos en particular, en todo el mundo no lo niegan, son defensores a ultranza de los empresarios. Por eso Milei se pudo dar el lujo, entre comillas digo lujo, de decir en un encuentro hace poco tiempo, en el Latam Forum,
del 2025 que los trabajadores explotaban a los empresarios. Lo dijo así claramente, una cosa insólita, pero tiene que ver con esta idea de la escuela austríaca y de ese liberalismo extremista de que los empresarios deben ser el eje de el movimiento económico y los trabajadores su apéndice. Juan B. Justo, ya en 1913, como te decía antes, critica estas teorías desde el punto de vista de la teoría del valor, defendidas por Adam Smith, por Ricardo, que eran dos liberales clásicos, y por Marx, diciendo que esa teoría es absolutamente anticientífica y no tiene ninguna relación con lo que es la producción social de riqueza, lo que es así, porque desde el punto de vista económico, esa idea que propone la escuela austríaca y Milley en particular en este momento, tiene que ver con la idea de que el consumidor es el soberano cuando sabemos que la economía se define desde la producción, es decir, es un dislate absoluto, total, y que tiene que ver con esta idea de una economía financiera, una economía que parece desligada de la producción y en particular de el valor que produce la fuerza de trabajo, es decir, de que la riqueza, en última instancia, es producto de lo que los trabajadores aportan a la economía. Estas son las ideas que criticaba Juan B. Justo, que fue el fundador del socialismo argentino, hay que recordar, en 1896, y su figura más eminente hasta su muerte en 1928. Claro, no tuve más que buscar, ¿no? En el ayuda de memoria, en internet, para refrescar la figura de Juan B. Justo, Juan Bautista Justo, y bueno, marca allí, fue defensor del socialismo de mercado, ¿no? Del movimiento cooperativo autogestionario, bueno, también del fundador del periódico La Vanguardia, es decir, muchísima actividad política por aquellos años, y bueno, decidió confrontar esas ideas porque en algún momento habrá considerado que eran un germen que podía tener vida propia. Sí, pero eso se dio también, Juan, lo bueno de Justo es que por ahí tenía cosas muy discutibles, como era su librecambismo, pero eso es otro aspecto que podríamos tocar en otro momento, y otras cuestiones que por ahí no son tan lúcidas en su razonamiento político, pero en cuanto a lo que es la defensa de los salarios, del asalariado, la defensa de la teoría de valor-trabajo, y la noción de que los trabajadores son explotados contra lo que era la escuela austríaca en ese momento es realmente remarcable. Pero esto forma parte también de una corriente. Yo quiero recordar a una gran pensadora y revolucionaria, Rosa Luxemburgo, que ya en un libro Reforma y Revolución, en 1899, había criticado que las ideas de la escuela austríaca se estaban, en particular la idea de la utilidad marginal, se estaba introduciendo dentro del movimiento socialista. Y la respuesta de Justo tiene que ver con esta reacción por parte de los socialistas coherentes contra esta idea de que el empresario es el agente más importante de la producción y no la fuerza de trabajo. Porque en ese mismo artículo yo planteo una idea de Justo, que es la diferencia entre el trabajo técnico, es decir, entre el trabajo manual, y después el trabajo económico, que son los trabajos de dirección que pueden realizar los trabajadores en cooperativas o en empresas autogestionadas. Entonces estamos hablando de que estas ideas tan importantes sobre la soberanía de la clase trabajadora en la toma del poder ya estaban en la discusión a principios del siglo XX en la República Argentina de la mano de Juan B. Justo. Bueno, impecable este relato, y nos marca que a 150 años de haber pululado en nuestros intelectuales, ¿no? De nuestro país, ya se venían discutiendo estas cosas y resurgieron, en algún momento se colaron. Gustavo, ese también es otra línea de análisis. ¿Cómo puede ser que nos vendan como nuevo
una idea tan antigua, ¿no? Entonces, que está en pañales el peronismo en comparación a la escuela austríaca, pero la comprensión que hoy hay en la sociedad argentina es que lo nuevo es lo que trae Javier Milei, ¿no? En aquel electorado que decidió hacerlo presidente, y ven, o porque leen Clarín, o porque están todo el día con Radio Mitre, creen que el peronismo es una cuestión agotada y que ya es vetusta. Fíjate vos, Sergio, que las ideas, las ideas de la escuela austríaca entran ni más ni menos en la República Argentina con fuerza, más o menos, con cierta fuerza, con la presión del peronismo. En la década del 40, ante el avance de los trabajadores en la distribución del ingreso, el mejoramiento de las condiciones de vida, la política económica del peronismo de apropiarse una parte de la renta de los terratenientes para industrializar el país y mejorar la distribución del ingreso. Entonces esas ideas de la mano de Alberto Venegas Lynch, padre, que es el padre del economista referente de Milei, y el abuelo de este personaje nefasto, Bertie Venegas Lynch, empieza en esa época, después se desarrolla en la década del 50, y sobre todo siempre tuvo un desarrollo marginal dentro del liberalismo. Pero bueno, con la aparición de Milei, los grupos económicos y ciertos grupos intelectuales vieron que el personajillo en los medios, que es un gran actor sobre todo, pero realmente un tipo siniestro desde el punto de vista político y económico, llegaba con su discurso a los sectores populares y apostaron por él, y la apuesta le salió muy bien, porque hoy lo tenemos de presidente, y lamentablemente veo, Sergio, con mucha preocupación, que estas ideas están prendiendo no solamente en la clase dominante, que tienen claro que una política económica de este tipo las beneficia totalmente, sino en muchos sectores populares confundidos, y también es culpa nuestra, porque no salimos a enfrentar estas ideas terribles, ¿no? En ese mismo foro de Latam, Milei dijo que los trabajadores no son pagados por su labor, sino que lo que hacen es comprar pesos con su trabajo, lo que desde el punto de vista económico es un absoluto disparate. Además tiene cierta borricie ese razonamiento, porque el mismo Marx decía que el trabajo de por sí no tiene valor, a pesar de que es el fundamento del valor, sino lo que se compra en general en el mercado es la fuerza de trabajo, es decir, la capacidad de producir riqueza. Pero bueno, como poca gente sale a refutar estas cosas, yo me vi, digamos, no me considero un economista, sí con alguien con formación económica, de empezar a ponerle coto a estos disparates, a estos planteos de alguien que ya está hiper demostrado, no es ni más ni menos que un plagiario, alguien que escribe los libros robándole las ideas a todo el mundo, no cita, se inventa títulos académicos, por eso tuvieron que sacar un libro de él en Europa, porque se había puesto que era doctor en economía por la Universidad de California, y bueno, y lo tenemos de presidente. Realmente hay que empezar a pensar un poquitito sobre este personaje, el impacto que tiene, y después los sectores no solamente económicos locales, sino también los factores de poder a nivel internacional que lo apoyan, porque le está haciendo una política muy útil, por ejemplo, para socavar el Mercosur, para socavar la política de Brasil, y después un discurso que lamentablemente, reitero, llega a muchos sectores populares con esta idea de que cualquiera puede ser emprendedor, de que solamente hay que sacar el Estado del medio y bajar los impuestos para que la Argentina se convierta en una potencia, lo cual es una falacia absoluta y total. Nos aporta nuestra querida compañera Laura Roldán un texto. Juan B. Justo nos dice: fue el fundador de la Cooperativa del Hogar Obrero en 1905, institución rectora de la economía social en la promoción del cooperativismo y el derecho a la vivienda. Fue un proyecto social, económico y cultural. Su caída en 1989 estuvo directamente vinculada a la Ley de Asociaciones Profesionales de Cavallo, y me lo remarca diciéndome: esto es
esto es importante. Sí, sí, porque Juan B. Justo no creía demasiado por ahí para la época en la economía de producción, sino en la de consumo, y el Hogar Obrero en ese sentido fue rectora, ¿no? Después, bueno, el Partido Socialista lamentablemente tuvo una deriva en algunos sectores con el Partido Socialista Democrático de Scioldi, y bueno, cayó en un montón de contradicciones que fueron en contra de los mismos principios que había defendido Justo cuando fundó el Partido Socialista, ¿no? Pero muchas veces se confunde esto porque es como echarle la culpa a Perón por lo que hizo Menem. Me parece a mí que hay que mantener el contexto histórico para entender el pensamiento y la política de un referente importante de las ideas socialistas como fue Juan B. Justo. A mí me llamó mucho, Gustavo, aprovecho también para meterme un poquito en aquellos años, ¿no? Me imagino que era dentro de todo Juan B. Justo generacionalmente de la misma época de José Ingenieros. Sí. José Ingenieros participó del Partido Socialista con Lugones, en un momento de un punto de vista más izquierdista, y después se acercó al Partido Socialista. Bueno, claro, yo la verdad es que no leo, o por lo menos debo reconocer, no he leído muchos libros de autores de aquella época. Sí me llegó uno a mis manos de José Ingenieros y quedé absolutamente sorprendido por el nivel que tienen esta generación. Un nivel extraordinario para hilvanar ideas, conceptos, tesis y demás. Nos falta, ¿no? Hemos ido perdiendo a lo largo de las generaciones un nivel muy importante de discusión, y eso tampoco es inocente, eso también explica las sociedades que tenemos hoy. No, yo quiero recordar algunos dirigentes del socialismo. Enrique del Valle Berlucea, que fue senador, el primer senador socialista de América Latina, que tiene libros notables como las juntas de Cádiz y la Revolución en América. Manuel Ugarte, el fundador del Partido Socialista, que bueno, por disidencia con Justo se fue en un momento, pero después en 1831, en un artículo, La Hora de las Izquierdas, dice que Justo renovó el horizonte político de la Argentina, y otros hombres muy importantes como Rómulo Bogliolo, que escribió un gran libro hacia una economía socialista. Es decir, hay toda una serie de pensadores y de militantes, para no hablar también del socialismo y la cuestión femenina, que hicieron avanzar mucho en la teoría. Yo creo que tenemos que retomar muchas ideas, otras ideas forman parte de lo que era el pensamiento de esa época. Decía antes, Juan B. Justo fue un defensor a ultranza del libre cambio. Esto, por ejemplo, Mario Bunge, el gran pensador y científico, decía que fue un error terrible de Justo, porque el proteccionismo económico es lo que puede funcionar en economías periféricas como la nuestra. Pero en esto de la teoría de valor-trabajo, que es el fundamento de la teoría de la explotación, Justo fue un defensor. Y yo creo que esto hay que remarcarlo, sobre todo en este momento donde estamos teóricamente un poco desguarnecidos, donde se plantea en contra de la justicia social, pero además Milei dice claramente que los empresarios son explotados por los trabajadores, lo cual es un disparate absoluto, y no parecen haber voces de este lado que contesten con suficiente fundamento. Y bueno, la batalla cultural que ellos mismos han planteado tiene que ser dada, y debemos responder de los sectores populares con todo el bagaje, el impresionante bagaje que nos da el pensamiento de izquierda, el pensamiento nacional y popular, para poner coto, para poner freno a estas ideas que, insisto, tienen más de 150 años, son producidas por una clase intelectual ligada al imperio austrohúngaro, es decir, a una clase dominante, y que son absolutamente egoístas, anacrónicas y defensora de los privilegios de los poderosos. Y quedándonos un poquito en el presente, Gustavo, me animo a sumarte alguna reflexión y bueno, observar frente a esto que está realizando Javier Milei. Insisto que hay un poder real en la Argentina que está utilizando
a esta marioneta que es Javier Milei para llevar adelante sus ambiciones, ¿no? Pero en materia de confrontar a esto que tenemos, ¿estás avisorando en el horizonte la formación de alguna suerte de tormenta perfecta de aquellos que se sienten patriotas y que confrontan con estas ideas? ¿Sos optimista en este sentido? Sí, soy optimista porque veo, nosotros por suerte, en nuestro querido país tenemos un acervo ideológico realmente muy importante y hay que retomar esas ideas, insisto, del campo nacional y popular, de la izquierda americanista, para poder enfrentar a estas ideas que son ideas sumamente reaccionarias y además son muy endebles porque hay mucho material teórico. Yo recuerdo un libro de Bukharin, el gran revolucionario ruso, La economía política rentista, que ya por aquellos años también de justo, 1915, 1916, hacía una crítica también profunda a la escuela austríaca. Es decir, hay mucho material en contra de esta escuela. Hay que decir también que la escuela austríaca tuvo la fortaleza en un momento de, aunque fue minoritaria, estuvo a punto de desaparecer por ahí en 1950 y resurgió porque tenía un grupo de pensadores, de militantes de las ideas liberales que lucharon contra corriente de las ideas keynesianas, y esto resurgió ahora después de la crisis del petróleo en 1970. Nosotros tenemos que recuperar las ideas, ese acervo de ideas que tenemos industrialistas, socialistas, antiimperialistas, y tenemos que tener mucha confianza en estas ideas, porque estas ideas rebaten en profundidad este pensamiento tan reaccionario y anacrónico como es el de una escuela que tuvo su desarrollo en la Argentina también en la época de la dictadura de Videla y Martínez de Hoz, porque la editorial universitaria de la Argentina, de Buenos Aires, en un momento publicó un libro de Hayek. Hayek fue uno de los referentes de la escuela austríaca, que además planteó en 1982 públicamente en un diario de Londres que ante la guerra de Malvinas se bombardee la ciudad de Buenos Aires. Ese es uno de los maestros de Javier Milei. Gustavo, ¿cuántos años tienen que pasar para que una generación nueva que aparece en el horizonte de nuestra Argentina, de la vida laboral, que se insertan en la vida laboral, en la vida pública, cuántas generaciones tienen que pasar para que perdamos de alguna manera la memoria y volvamos a errores, o como el perro, ¿no? Que dice en algún pasaje bíblico, creo que Pedro dice, el perro es el único que vuelve al vómito. Pero ojo, por ahí lo podemos hacer en una urna, volver al vómito. Y en este sentido, quería hacer una reflexión y preguntarte si en algún punto no se trata más de lo mismo, Javier Milei. Si podemos vincular el bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, si podemos vincular a esta dictadura militar genocida del 1976, la aparición de la alianza con De la Rúa Cavallo allí, y el megacanje y demás, la aparición de Mauricio Macri, ¿es ese hilo conductor? ¿Son los mismos? Exactamente, son los mismos. El tema está que mientras el pueblo, nosotros, no nos demos cuenta que hay que eliminar a la oligarquía argentina, empezando por la Argentina, no vamos a tener solución, porque todo este pensamiento se sigue generando, por lo menos en los últimos 50 años, desde la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, que nadie se atrevió a modificar en la República Argentina. Esto hay que decirlo con todas las letras, porque es una de las grandes deudas de la democracia, y todo este pensamiento reaccionario nace de los grupos económicos, los grandes industriales, los bancos, que reproducen una ideología, pero que tiene que ver con sus intereses materiales concretos. Y encontraron en Macri y últimamente en Javier Milei a la expresión más clara, alguien además que puede llegar a los sectores populares. Y eso le ha venido como un anillo al dedo
para poder promover políticas de tal tipo que estamos cerquita de transformarnos en un narcoestado si se hace un blanqueo generalizado de los dólares que pueden entrar a la Argentina del exterior. Hay que recordar que gran parte del narcotráfico en la década del 90, por ejemplo, la mujer de Pablo Escobar Gaviria, vino en la década del 90, insisto, a partir de la ruptura de la obligación que hizo Carlos Menem y Cavallo de que se declarara el origen de los dólares que pasaban por el Banco Central. Esto se dio a partir de la convertibilidad y hoy en día estamos en la misma senda con esta idea de que no hay que decir cuál es el origen de los dólares, que esa es una idea socialista, estatista y no sé cuántas cosas más, y lo que se quiere hacer es transformar a nuestro querido país en una isla de blanqueo de dinero de la prostitución, de la droga, de la venta de armamentos, y ese es el modelo que se nos quiere imponer. Gustavo, aprovechando esta oportunidad que tenemos de conversar con el gran Gustavo Battistoni, escritor, historiador, residente en la localidad de Firmat, en Santa Fe. Aprovecho esto que nos has traído, esta nota tan importante que has escrito, referida a Juan B. Justo y cómo confrontaba las ideas de la escuela austríaca ya en el siglo XIX. ¿De qué se trata todo esto? Nuestros próceres, nuestros grandes patriotas de los orígenes de la Argentina y también de Latinoamérica, en realidad, ¿cuál era su sueño? ¿Eran estas patrias chicas que hoy defendemos y bien que hacemos en defenderlas? ¿O era más allá, el sueño era más grande? ¿O era la verdadera patria grande que no pudimos tener por injerencia de Francia, Inglaterra, los que podamos sumar como los principales artilleros contra la felicidad del pueblo latinoamericano? ¿Queríamos una patria grande? ¿Esa es la verdad de la milanesa? No, ellos tenían un sueño americano. San Martín decía claramente: yo no soy de ningún partido salvo del partido americano. Artigas tenía la misma visión y lo mismo Bolívar. Todos tenemos que recuperar, los argentinos que busquemos un proyecto diferente, ese pensamiento, esas ideas de que los Estados Unidos tenemos del norte tenemos que oponerle los Estados Unidos del sur, y en particular o de América Latina. Esa es la idea que tenemos que recuperar, y yo creo que nos va la vida en eso, como una nación aislada, como naciones separadas, como chilenos, como argentinos, como bolivianos, como brasileros. No tenemos demasiado futuro, pero la unidad sí nos puede dar una consistencia en el mundo que fue el sueño de los grandes hombres que habitaron el continente americano. Bueno, entonces, claro, cuando luchaban realmente porque las fronteras no queden entre lo que hoy es Paraguay-Argentina, Argentina-Chile, Bolivia-Perú, bueno, finalmente terminó sucediendo aquello de la balcanización o división en países, pero ya con este estado de cosas, pasa a ser clave aquello que en algún momento, a mí me pareció que a inicios del siglo XXI se empezó a forjar con Néstor Kirchner, con Hugo Chávez, con Lula da Silva, con Rafael Correa, con Evo Morales. Me pareció que se empezó a conformar. ¿Es la clave buscar el bloque político en América del Sur? Sí, por supuesto. Por suerte tenemos como la presidenta de México, Petro, bueno, ahora Yamandu Orsi en Uruguay. En Uruguay, Lula, hay vida en América Latina. Lamentablemente nosotros, en este momento en la Argentina, estamos a la retaguardia de eso, pero tenemos que luchar por integrarnos en ese polo tan importante que brega por la unidad de América Latina y por la justicia social en el continente, ¿no? Gustavo, sabemos que tenés agenda completa, te están requiriendo en otros medios, así que te liberamos. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos has compartido aquí en Radio Lateral.
No, gracias a vos, Sergio, y un saludo a los amigos y amigas de Misiones. Muchas gracias, hasta pronto. Un abrazo. Gustavo Battistoni con nosotros, escritor, historiador, santafesino, impecable, muy necesario tener su palabra y bueno, levantar esas banderas que él ha puesto. Ojo, miren de quién nos están hablando. Javier, mire, ¿de dónde habla? ¿De 150 años atrás? ¿En serio? Con esas ideas fracasadísimas en todo el mundo. ¿En serio nos quieren? ¿Tenemos este presidente? Bueno, maravilloso, Gustavo Battistoni, en la mañana aquí en Radio Lateral.